El corazón del ser humano por naturaleza es malo, es soberbio, es rebelde, es orgulloso, es no perdonador, es injusto. Y podríamos seguir enumerando lo que refleja el corazón natural, el corazón que está lejos de Dios. Estamos iniciando un nuevo programa y el día de hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de cambiar de corazón, si es que queremos cambiar de vida. Y como siempre, nos acompaña el profeta José María Castedo y su esposa Gabriela. Queremos iniciar el programa hablando acerca cabalmente de qué se necesita para tener un nuevo corazón, porque sé que hay mucha gente que quiere cambiar. No es así porque realmente quiera ser así, fruto de los vividos, traumas, carencias, experiencias que desgarraron su corazón, les hirieron, le lastimaron. Y hay gente que sí quiere cambiar, pero no puede. ¿Qué podríamos decir a modo de introducción sobre la necesidad de cambiar nuestros corazones? Apóstol, pienso en la gran cantidad de personas que tienen buenas intenciones, que quieren ser buenos esposos, que quieren ser buenos hijos, que quieren ser buenos padres, que quieren cambiar y se encuentran con la realidad de que no pueden, que no importa cuánto lo intenten, no pueden cambiar. Y creo que es muy importante entender que si no hay una experiencia con Jesús y Dios no cambia y nos da un nuevo corazón, no puede haber un cambio en nuestra vida, porque el estado de nuestra vida es el estado de nuestro corazón. ¿Qué debe entender la persona cuando escuchan una experiencia con Jesús? Lo que usted acaba de hablar hace un momento. El creer en que ese sacrificio en primer lugar me justifica y que necesito el perdón de Dios y que yo soy incapaz de poder manejar mi vida. Creo que ese es el primer paso y fundamental. El reconocer que yo no soy Dios, que yo no puedo manejar mi vida, que esa conducta yo no la puedo cambiar por mí mismo. Y reconocer que necesito del poder de Dios para poder hacerlo. Y eso me lleva a una actitud hacia Dios de arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de un cambio de mente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que he estado viviendo de una forma incorrecta toda mi vida, que he estado ofendiendo a Dios con mis actitudes, que he estado practicando pecados que me alejan de Dios. Al cambiar yo de mente, eso también provoca un cambio en mi actitud y un cambio en mi comportamiento. Además de eso, Gabriela, también arrepentimiento podríamos decir que tiene que ver con dejar esa actitud de independencia, porque cuando el ser humano se separa de Dios o el ser humano quiere manejar su vida, como decía José, está demostrándole a Dios y lo está desafiando indirectamente a vivir una vida lejos de Él. Entonces, arrepentimiento también es reconocer que debo renunciar a esa independencia hacia Dios, a esa vida autónoma, a esa vida donde yo quiero ser el centro y yo quiero tomar mis propias decisiones. Cuando el Señor Jesucristo dijo textualmente, separados de mí nada van a poder hacer. Cabalmente, esa independencia de Dios, las consecuencias, mejor dicho, de esa independencia de Dios las vemos claramente reflejadas en la sociedad, en el mundo en general. El mundo está como está porque ha decidido vivir alejado de Dios. Estamos hablando obviamente de ese porcentaje de personas que no han querido reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y obviamente la persona que no ha pasado por ese proceso de reconocer y de aceptar a Jesucristo en su corazón. Previo arrepentimiento. Previo arrepentimiento. O sea, podemos ver su estado actual, sus consecuencias. Son personas que de repente exteriormente muestran una cosa, pero son personas amargadas, son personas con falta de perdón en su corazón, son personas heridas, que llevan una vida totalmente desordenada, que pueden quizás tener cosas materiales, pero son infelices, pasan por divorcio, tienen sus hijos lejos de ellos, depresión, y un sinnúmero de cosas que eso reflejan en una sociedad corrompida, en una sociedad injusta. Como dice la Biblia, porque del corazón salen las guerras, los adulterios, los vicios, la violencia, etcétera, etcétera. Así es, y bueno, justamente esto es consecuencia, ¿no?, del vivir separados de Dios. La Biblia es clara, como usted decía, el Señor dijo, separados de mí nada podéis. Ahora, creo que todo el mundo cree en Dios y esto es importante que lo podamos resaltar. Todos creen en Dios, pero no todos están dispuestos a arrepentirse, porque arrepentimiento implica que tú des un giro de 180 grados
Porque Dios te ama. A mí me amaba siendo un pecador y perdido. A José también, a ti también, Gabriela. Nos amaba. Pero eso no significaba que nos pueda librar de las consecuencias de esa vida independiente, soberbia, orgullosa, altiva. Entonces, solo cuando das el giro de 180 grados y te vuelves a Dios y no quieres vivir ya la vida sin Dios y estás dispuesto a quitar de ti el odio, el orgullo, la arrogancia, los malos hábitos, a quitar eso de tu corazón y a dejar que el sacrificio de la cruz te haga justicia. A partir de ese momento, lo más lógico y obvio es que tú cambies de dirección, cambies en tu forma de pensar, de hablar, de comportarte. Entonces, creo que muchas personas se han conformado declarando que creen en Dios, pero eso no basta. Tiene que ir acompañado de un arrepentimiento genuino. Y es ahí donde el hombre se reconcilia con Dios y es ahí donde tú ves a Dios operando de una forma espectacular. Por decirte, una restauración de un matrimonio que estuvo desintegrado 6 años. La liberación de un drogadicto. Una persona depresiva que se transforma y vive gozosa, no porque se le acabaron los problemas, sino porque ahora tiene a Cristo en su corazón. Un hijo que estaba perdido y extraviado, trastornado, y ahora es transformado. Entonces, Dios empieza a manifestarse en aquel que se arrepintió, no en aquel que cree solamente. Y usted dijo una palabra muy interesante que es disposición. Porque el arrepentimiento involucra 3 aspectos, involucra la mente, involucra el corazón, pero también involucra la voluntad. Y está el creyente que cree en Dios y ve, digamos, el tema de la transformación y la vida cristiana y todo eso como algo muy de lejos. Y está la otra persona que tiene la disposición, que ha puesto de su voluntad para hacer que este arrepentimiento se haga vida en él y haga que a partir de ese arrepentimiento él pueda dar ese giro de 180 grados, que es lo que viene ya después del arrepentimiento, que es la conversión. Entonces yo creo que la disposición es algo fundamental para que la persona pueda... Creo que lo que dijo Gabriela está reflejado de una forma más puntual en la vida del hijo pródigo. Vemos ahí los 3 elementos como necesarios, la mente, las emociones y la voluntad, para poder tener un genuino arrepentimiento. O sea, así es, porque el hijo pródigo, claramente dice la Escritura, que cuando estaba entre los cerdos, después de que estuvo disfrutando de todos los beneficios de estar en la casa de su padre, pide su herencia, está lejos de casa y se encuentra entre los cerdos, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, dice que vuelve en sí. Primer aspecto, la mente. Vuelve en sí porque reconoce el estado. Quiere decir que la gente que no mira para arriba y reconoce que necesita reconciliarse con Dios está fuera de sí. Está fuera de sí totalmente y no puede experimentar un cambio. Entonces encuentra gente que está hundida en un pozo depresivo. Y con esa gente conforma sus círculos más cercanos. No, y que se conforma a esa vida y dice: esto es lo que me tocó vivir. Y está fuera de sí y no puede cambiar su realidad. Entonces el primer paso es eso, reconocer. Oye, y que es cierto, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo lejos de Dios? ¿Cuánto tiempo viendo que nuestras vidas estaban mal? Acostumbrándose, adaptándose a ese círculo, a ese sistema, a ese estilo de vida, como tú decías, aceptando como la parte que me tocó vivir, y eso es una mentira. Así es, porque ese nunca ha sido el plan de Dios para nuestras vidas. Pero de ahí también viene la parte de las emociones. Exactamente, porque Él dice: iré a la casa de mi padre. Se quebranta, se duele, se da cuenta que había deshonrado a su padre, que le había fallado. Pero viene el tercer aspecto, que es importantísimo. Dice que fue hasta donde su padre, la voluntad, fue hacia él, se levantó, se acercó a su padre, fue hasta la casa, dio la cara y le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le pide perdón, y ahí viene el padre y le restaura. Entonces esos 3 aspectos son importantes, porque en muchos casos hay 2 de ellos. Pero falta hay la gente voluntad, que reconoce que y está hasta mal, llora, se siente mal, pero nunca hace nada. No se levanta, no va a dar la cara ante Dios, ante la mujer, ante los hijos, ante el padre, y dice: padre, he pecado, esposa, perdóname. Y todo está desintegrado y la persona sabe que está mal y sabe que hay este camino que es Jesús, y se quebranta y llora, pero como tú dices, no toma la decisión. Yo creo que es algo esto importantísimo, amigo televidente, radio escucha. Qué bueno que usted se detenga y preste atención a lo que Dios le está diciendo. Hay un nuevo comienzo para ti, pero necesitas cambiar de actitud. Tu forma de pensar necesita cambiar. Tienes que dejar esa independencia. Y tú que conoces a Jesús y te estás
te estás dejando llevar por ese sentir de autosuficiencia, de independencia, que ya no necesito mucho de Dios, que todo es por gracia. Ya deberías estar preocupándote porque te estás debilitando y estás entrando en ese proceso de decadencia. El precio que pagó Cristo en la cruz por ti, tú que me escuchas y que conoces al Señor, era para que al venir a Cristo tú vivas para Él, no para que lo conviertas en una fórmula mágica, en un amuleto o en un Papá Noel. Y tú que me estás viendo por primera vez, hijo, hija, necesitas arrepentirte, cambiar tu actitud hacia Dios, reconocer que la vida que llevaste en el pasado fue fruto de tu ignorancia, pero ahora Dios te ofrece a través de su Hijo perdón, justicia, amor, vida eterna y un nuevo comienzo. No te vayas, por favor, porque después de este testimonio queremos entrar en la segunda parte. Escucha este testimonio de personas que se han humillado delante de Dios, han venido a sus pies y han experimentado un nuevo comienzo. Cristo me ha hecho más que vencedor. No voy a escuchar la voz del diablo. No voy a escuchar la voz de la mentira. Voy a creer que si creo en la palabra y persisto y confío, Dios va a restaurar mi hogar, va a restaurar la santidad, va a restaurar la libertad en mi casa. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. 9 años de ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Milagros, vidas transformadas. No hay nada. Jesús vive. Poderoso. 9 años sirviendo a nuestra sociedad. Iglesia Tiempo de Cambio. Mi nombre es William Blanco Suárez, tengo 25 años. Mi vida antes de conocer a Jesús era una vida desastrosa. No tenía motivación, no tenía un fin, no tenía norte, hacía las cosas a media. De un rato a otro bebía 2 o 3 veces a la semana. Y cuando cumplí 20 años, un grupo de amigos llevó marihuana. Y yo por mono, no por falta de amor, de mono comencé a consumir droga. Y cuando me fue gustando ese mambo, y cuando después fui consumiendo drogas más fuertes, cuando acordé, me involucré en un mundo donde no veía salida. Yo pensé que vivía bien, pero vivía engañado. El diablo me había dibujado una película donde yo me la creí. Porque de repente mis amigos se comenzaron a alejar. La gente me dejó de buscar. Tenía un vacío. Me sentía tan solo. Y cuando un día, solo en mi cuarto, doblé rodillas y me puse a orar. Me puse a llorar, pidiéndole al Señor que quería una salida. Yo no tenía ni idea de cómo vivían la gente cristiana. Cuando cabalmente en mi oración lo usó al pastor J y él me llamó, me invitó y fui a la iglesia. Pero previo a eso, antes entrenaba kickboxing en la escuela Knockout Training Center, donde el profesor es el apóstol Marcelo Sala. Yo entreno hace 11 años y pese a la relación que teníamos de amistad, no me acercaba a los caminos porque aparentemente me iba bien, porque según yo lo tenía todo, tenía un buen círculo social, tenía dinero, tenía fama, todos me respetaban, estaba en fraternidades, comparsas. Pero al final, cuando me sentí solo, llegó mi amigo Juan José, me habló de la palabra y en ese entonces decidí ir a la iglesia. Y el momento que fui a la iglesia, comencé a ver la gente que saltaba, alababa, lloraba. Yo lo veía algo que no estaba normal en mi vida. No lo veía normal porque decía, están locos estos, porque para mí no era algo normal. Cuando comencé a escuchar la palabra, lo oía el apóstol después de 2 años. Cada palabra que largaba se entraba a mi corazón. Se entraba a mi corazón. Y quería llorar, pero yo, por orgullo, estaba duro de corazón, no lloraba. Pero mi corazón se estaba quebrantando por dentro. El momento que terminó la prédica, me fui a su oficina del apóstol, fui a saludarlo y cuando le di ese abrazo marcó mi vida. Sentí una paz, me doblé, no pude contenerme, comencé a llorar como un niño, y ese entonces mi vida cambió. Gracias a Dios,
Dios me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y un espíritu de guerrero, porque no es fácil llevar un estilo de vida de un hombre cristiano, peor si es deportista, porque vienen luchas, vienen pruebas, vienen golpes en la vida, pero gracias a Dios lo tenemos a Él para salir adelante, porque confiamos en Él y Él está sobre nosotros. Ahora que conozco a Jesús, mi vida es totalmente espectacular. Gracias a Dios, muy bendecido, muy usado por Él. Otra vez me volvió mis sueños en el deporte. El año pasado fui a representar a Bolivia, a Chile, traje medalla de bronce. Al año tenemos una pelea contra el Team Nogueira. Dios me devolvió mis sueños, restauró mi talento y también me usa para en el ring hablar sobre la palabra, predicar a las personas. Trabajo en la iglesia, asisto a las personas, en el gimnasio doy mis clases, discipulo personas. Gracias a Dios me siento muy bendecido, muy usado por Él. Yo sé que solo es el comienzo porque Dios ve mi corazón y Él tiene la recompensa para mí. Estamos hablando acerca de la necesidad de un nuevo corazón para tener una nueva vida. Y dijimos en el primer segmento que era necesario arrepentirse. Y el arrepentimiento es una actitud que involucra la mente, las emociones y la voluntad. No puede involucrarse solamente la mente y las emociones, sino también la voluntad, que es el problema de muchas personas que saben que están mal, que tomaron malas decisiones, que se duelen, lloran, pero nunca toman una decisión de ir hacia Dios, reconocer a Jesús como su Salvador, Señor, como el que pagó en una cruz por sus pecados e iniciar una nueva vida que conlleva giro de 180 grados. Cuando yo tomo esa decisión, entonces empiezo a verlo a Dios haciendo una obra maravillosa en mi vida. Y ahí se inicia la transición hacia la conversión. Y escucha lo que dice la Biblia, esto es bíblico, no nos estamos inventando. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Cuando hablamos de conversión estamos hablando de empezar a hacer cosas diferentes, vivir de forma diferente, tener actitudes diferentes, tener hábitos diferentes, un estilo de vida totalmente diferente. Y creo que no podemos esperar que Dios haga algo nuevo en nosotros si todavía no hemos cambiado nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, si no estamos haciendo cosas diferentes. Es que, apóstol, si el arrepentimiento no es genuino, no provoca una conversión, que la conversión ya tiene que ver con el cambio de dirección, con el hacer cosas diferentes. Si no, podríamos llamarlo cualquier otra cosa. Hay gente que experimenta tiempos donde tiene mucho remordimiento por lo que hace. Y podría estar confundiéndolo con arrepentimiento. Exactamente. Y llora muchas veces por lo que hizo. Y por lo que le hicieron. Y por lo que le hicieron, pero llora de impotencia. No está llorando porque quiere cambiar. Exactamente. Qué bueno eso. Llora de frustración, pero no hay un cambio en su vida, porque después sale para seguir viviendo de la misma manera. El verdadero arrepentimiento conlleva una conversión, un cambio de dirección, cambio de actitud hacia mi esposa, cambio de actitud hacia ese pecado que he estado practicando, cambio de actitud hacia Dios. Hay un giro total en mi vida, hacia mis hijos, hacia la forma en que estaba viviendo. Y no solamente ahora no estoy de acuerdo con practicar ese pecado, empiezo a aborrecerlo, empiezo a odiarlo, porque como usted decía, lo veo verdaderamente como un cáncer, como algo que me ha traído mucho dolor. Es una amenaza terrible, ¿no? Así es. Gabriela. Yo pienso, apóstol, bueno, sabemos que tanto el arrepentimiento, más el arrepentimiento que la conversión, porque el arrepentimiento es un convencimiento de pecado que viene del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ya la conversión es esa decisión que nosotros tomamos fruto de habernos arrepentido genuinamente y de corazón, de cambiar de dirección y de comenzar a hacer cosas diferentes, como ambos comentaban. Ahora, creo que lo que tú estás diciendo eso es importante, porque creo que el Espíritu a todo ser humano le va a dar la oportunidad de mostrarle el estado de su corazón, convicción de pecado, justicia, de mostrarle que Dios los ama y les quiere perdonar y cambiar el corazón, y de juicio, que si no cambian de actitud van a tener que dar cuenta y pagar en vida todo lo que han hecho mal en tiempos de ignorancia. El Espíritu les pone esa convicción. Así es. Creo que lo hace con todos, pero de ahí en adelante, como tú dices, el hombre empieza a desarrollar un sentido de responsabilidad de sus actos. Y qué importante que es también hacer esto a la luz de la palabra de Dios. Usted decía que por ignorancia la gente vive así. ¿Y qué es cierto que es eso? La gente ignora las Escrituras
y comienza a medir su vida y sus acciones de acuerdo a sus propios parámetros, de acuerdo de repente a las tradiciones y costumbres de su familia, de su sociedad, de su entorno, yo no sé. Pero qué importante es realmente analizarnos y entrar en ese profundo análisis de nuestro corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Comenzar a conocer qué dice Dios, qué piensa Dios acerca de esta actitud. Ir a una fuente más fidedigna, ¿no? Exactamente. Para poder analizar nuestro estilo de vida. Porque como tú decías, si lo comparo con el vecino, lo comparo con la amiga de trabajo, del colegio, de la universidad, bueno, yo no soy tan mala, digamos, yo estoy entre los mejorcitos más bien. O de acuerdo a lo que cada uno le tocó vivir, porque algunos se justifican también por los que le tocó vivir. Y dicen, ¿cómo lo voy a perdonar a este que me violó? Ni idea, no lo perdono. Y están ahí con esa herida, con esa falta de perdón, sin darse cuenta que son ellos mismos los que están siendo dañados, exactamente. Entonces, es que la idea está mal concebida. Se cree que al no perdonar, entonces la persona que me agredió o que me dañó está sufriendo, o de esa manera yo puedo de alguna manera justificar mi comportamiento. Ahí consideran un acto de justicia. También, ¿no? También. Entonces, creo que eso y se fomenta el deseo de venganza, ¿no? Así, y creo que eso es importante porque hay muchas personas que ponen su corazón en una pesa, en una balanza falsa, y no se están dando cuenta del estado en el que están viviendo, y sus corazones se han endurecido. Y creen que es justo que piensen así de otra persona. Y creen que ellos son así por lo que le tocó vivir y que están en su derecho de actuar de esa forma. Y cuando vamos a la palabra, ahí es donde nos damos cuenta de que hemos estado viviendo totalmente errados, que hemos estado viviendo en contrarruta. Ahora, hay algo interesantísimo que dice la Biblia. Saca de entre todo lo vivido, lo mejor, dice. Dios lo dice. Eso es, no quedes atrapado en el pasado, o no tienes derecho a vivir en el pasado como el nombre que Dios nos dio para el libro que hemos escrito bajo la guía y dirección del Señor. Es más, sácalo lo mejor de todo lo que has vivido y haz que eso te haga más fuerte y conviértelo en lecciones poderosas que te ayuden a ser un mentor, un guía en el camino para advertirle a la gente que no caminen en esa dirección, o cómo salir del fango, del pozo en el que caíste. Si tú no sacas lo mejor de todo lo vivido, lamentablemente vas a vivir siempre amargado, extraviado, atado al pasado, etcétera, etcétera. No vas a conocer al Dios de los milagros, al Dios que le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas, al que levantó a Lázaro de la tumba, al que multiplicó los panes y los peces. No vas a conocer a ese Dios. Dios para ti siempre va a ser una religión y un sinnúmero de simbologías, pero no vas a tener un nuevo corazón. Y el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia lo está diciendo en 2 Corintios 5:17. No nos estamos inventando nada. Dios te ofrece un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿tú quieres un nuevo corazón? ¿De veras? ¿Quieres un nuevo corazón? ¿O quieres que Dios te bendiga, te ayude, te haga venganza, justicia, te guarde, te prospere, pero tú no quieres un nuevo corazón y quieres seguir viviendo como has estado viviendo? Esa figura no existe, es una mentira. Te han enseñado mal. Nueva criatura eres. Empiezas a vivir para Dios y empiezas a vivir para los deseos y los propósitos de Dios. Empiezas a vivir en base a los parámetros que Dios te pone de lo que es bueno y de lo que es malo. Una síntesis, los 10 mandamientos. Esa es la moral del reino de Dios. ¿Por qué no oras conmigo y le dices, Jesús, quiero darte gracias por llegar a mi vida? Cuán errada estaba, pensando que podía tenerte de mi lado, podía tener tu amor, podía tener tu provisión, tu favor, tu protección. Podía tener de ti, Señor, nuevos tiempos, sin cambiar de corazón. Hoy entiendo, Señor, que todo lo que yo soy es un cúmulo de experiencias vividas, atesoradas, guardadas. Es fruto de los hábitos que yo he desarrollado y me doy cuenta que mi corazón está enfermo, dañado. Mi corazón está podrido, Señor. Y yo te pido que me perdones. Perdóname aún por intentar en mis fuerzas justificarme y ser una buena persona, con voluntad,
tratando de hacer obras, cuando la Biblia dice que tú fuiste una cruz para hacer mi justicia y que no hay otra forma de ser perdonado, transformado, limpiado, purificado, que no sea por medio de la sangre que derramaste en la cruz. Yo honro esa sangre arrepintiéndome de todo mi corazón. He pecado contra ti, Jesús. He pecado contra Dios. He pecado contra mi familia. Y estoy arrepentido. Te pido que me des un nuevo corazón y me ayudes a entrar en un tiempo de conversión, de transformación. Haz nueva todas las cosas en mi vida. Señor Jesús, gracias, porque a partir de hoy día yo veré tu mano poderosa sobre mi vida y sobre mi casa, porque me he arrepentido de todo mi corazón y en un acto de fe he recibido un nuevo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte que puedes volver a empezar. Dios nos dio la sabiduría para poder plasmar en este libro un sinnúmero de temas relacionados a cómo tener un nuevo corazón, cómo lograr tener un nuevo corazón. Nos gustaría que tú puedas pasar por las oficinas. Quisiera bendecir a aquellas personas que tienen todo el deseo realmente de cambiar. Quisieras que te acerques, quisiera entregarte uno de estos ejemplares, quisiera que tu vida realmente cobre un nuevo sentido. Tenemos un equipo de pastores que te pueden escuchar, que pueden hablar contigo, que te pueden direccionar. No te quedes en ese estado. Y obviamente nos gustaría que nos visites en los servicios y nos cuentes lo que Dios hizo a través de este programa de televisión y de radio. Dios te bendiga.